hace rato que estamos. Bueno, aquí estamos compartiendo esta mañana de Chañar con Miro y con Leonildo Foresto. Estamos en el cumpleaños 96 de Independiente y tenemos a las dos mascotitas del equipo de 1928 vestidos de marineritos, aquí protagonizando todavía la historia. Ítalo era jugador de la primera división de Independiente en el 28 y a Miro y a Leonildo lo mandaron de marinero para que estén de mascota y salgan en la foto que está en la vitrina. Bueno, acá hay pocas preguntas, Leonildo y Miro. La historia un poco es preguntar de entrada cómo nacen ustedes el cariño, el afecto, la simpatía por Independiente, y precisamente cuando ustedes empiezan a conocer el club, hacía muy pocos años que Independiente se había fundado, y bueno, creo que tienen mucho para decir. Yo los dejo que hablen y que hablen. 96. 96. Así que imagínate, 4 años tenía Independiente y vos cuando naciste tenías 6 años Independiente. En la foto que estamos del 28. con el equipo, que Ítalo ya jugaba en primera, estamos ahí como mascotita al lado de la pelota. Yo tenía, según la fecha, 6 años y Leonildo tenía 4. Claro. Estamos tan viejos como el club. Bueno, ¿en qué año se fundó el club? En el 18. 18. Fíjate. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de Independiente? Tantos recuerdos. Sí, ahí, en esa época todavía había resabios de la independencia de Independiente, ¿no es cierto? Claro. Porque antes eran todos de chañarense, había un solo club. Bueno, por un suceso que creo que es de dominio público, hubo una divergencia entre los que jugaban en una división, creo que era la quinta, algo así, con la comisión directiva. Si quieren la cuento, con lo que pasó, pero creo que lo deben saber todos. Sí, es una historia conocida. Entonces, se abrieron y formaron el Club Independiente. Estaba bien dividido el pueblo entre chañarense e Independiente. Y empezó a caminar en esa infancia hasta convertirse en el extraordinario club que es y que nos orgullece venir a verlo, venir a revivir épocas pasadas, ¿no es cierto? Y no sé bien quién fue el primer. Bueno, también había una diferencia, que la gente de Chañarense se reunía en el Hotel La Perla, el bar La Perla, era un poco la sede social de Chañarense, en lo del Purpedón, exacto. Purpedón era el dueño. Y la gente de Independiente se reunía en el Cine Belgrano, que había nuestro padre, en 1929 había hecho el bar y cine, el Belgrano famoso, ¿no es cierto? Y entonces también un poquito por esa influencia, a lo mejor yo no recuerdo bien cuál fue, o el hecho de que Ítalo, que era el mayor, que ya jugaba. Yo diría que justamente el iniciador sería Ítalo, porque Ítalo me imagino que habrá jugado la división inferior. Ahora, esa foto que figuramos nosotros dos como cebollita, vestido de marinero, él tenía 4 y yo 6, vuelvo a repetirlo. Quiere decir que Ítalo ya estaba en la primera división. Bueno, Ítalo cuando se funda Independiente tenía 8 años. Claro. O sea que ya tenía idea y conocimiento de lo que estaba Debe ser pasando. Ítalo el que influyó, porque fíjate vos que el que lo seguía a Ítalo, Heriberto, más conocido por Tino, era de Chañarense. Era de Chañarense. De toda la familia, el único hincha chañarense fue Tino, ¿no es cierto? ¿El abuelo Foresto? Yo no tengo, creo que no tenía. No tenía. Espérate, el abuelo murió en el 29. En el 29. En el 29, sí. Podría haber tenido influencia, no sé. Eso sí. Ya un hombre mayor como el abuelo, en aquel entonces, diremos, inicia un club en el 18. Y claro, y él era intendente en ese momento, era presidente de la comuna, así que estaba medio comprometido con no jugarse con nadie. Claro.
No creo que haya tenido ningún... ¿Y el papá de ustedes? Papá, sí. Bien. Él era Yo recuerdo que papá donó un trofeo que era una pelota de fútbol grande, la estoy viendo. Esto habrá sido en el año 30 y... Sí, 33, 33, más o menos, ¿no? Una pelota de fútbol hecha de metal, muy linda, y la donó para que se jugara un partido, yo no sé si era Independiente contra Chañarense, No, era un torneo. petit torneo. Un Y la ganó torneo. Chañarense. Está en la vitrina de Chañarense. Está en la vitrina de Chañarense, sí. Hermosa. Bueno, y ustedes vivían lo que es ahora la calle Urquiza, Urquiza y San Martín, en esa esquina. ¿Dónde recuerdan la primera cancha que vieron de Independiente? Yo me acuerdo. ¿Vos te acordás? La que le llamamos la de Don Julio. No. No fue la primera. La primera fue de Gola. Allá, la quinta de Gola. Donde está ahora la rural. No, Sí. está equivocado, Leo. La primer cancha que tuvo Chañarense Independiente fue ahí frente de Don Julio. No, mira. No. Bueno, Pero mira, si vos jugaste en la cancha vieja, yo iba a practicar en la después- quinta, pero en la quinta que jugaba vos, era allá frente de Gola, donde vivía vos Foliaco. No, yo jugaba allá y también jugué en la cancha. Bueno, esa fue posterior, pero Posterior. la primera fue aquella. Frente de la casita vieja de los viejitos Gola, allá en la rural. Exacto, Sí. Ajá. exacto. Esa, Que después Bergero, que era, diremos, no sé si era representante de una familia italiana, sí. que tenía todo ese sector, que era particular, por supuesto, de esta gente, y no me acuerdo cómo fue que Bergero consiguió esos terrenos, el club lo habrá comprado. No, lo donaron. No, Lo lo donó la donaron. viuda Bruno. Era la dueña Exacto, de eso. exacto. La viuda Bruno, La viuda es Bruno. donde ahora actualmente está Independiente. Claro, ¿Cierto? la mujer de Francisco Bueno, Bruno. pero, Dani, perdón, yo recuerdo que eso lo consiguió Bergero. Sí. Bergero era un poquito el que le llevaba la contabilidad a la viuda Bruno, pues tenían casa. Claro. Y de ahí vino la relación Y después la donación. y la donación. Pero fue influencia de Bergero, no hay ninguna duda. ¿Qué se acuerdan de Ítalo ustedes de sus primeros años de futbolista? Y ¿Qué yo me recuerdo acuerdo- tienen de Ítalo? Yo me acuerdo de un detalle, no recuerdo el partido. No Yo podemos era charlar sin hablar de Ítalo, que fue uno de los Por supuesto. jugadores, ¿eh? No, por supuesto. Yo me acuerdo que un domingo voy a casa y había un revuelo. Digo, ¿qué pasará? Y lo encuentro a Ítalo en la cama de papá, que estaba, diremos, en el centro de las habitaciones, rodeado de gente. Le habían pegado una patada en la rodilla, no sé la lesión que tuvo, pero estuvo bastante serio. Me llamó la atención por la gente que había, ¿no? Se ve que en el partido tuvo un tropiezo, no sé cómo, y le lesionaron la rodilla. Eso me acuerdo, yo era pibe, que me llamó justamente la atención por la gente, ¿no?, que había. Yo lo que recuerdo que el orgullo que yo sentía de que mi hermano jugara en la primera Independiente, cuando había alguna discusión en la escuela, así, esas cosas de pibe, pues yo sacaba la chapa enseguida. Claro. Mi hermano juega en primera. Sí, Eso sí. me acuerdo. Fue Mi hermano jugaba en primera y yo jugaba en la quinta división. Ajá. Tengo una anécdota, hay tiempo, ¿no? Sí, dale. Tengo Para eso una estamos. una anécdota muy linda. Yo participé en el cuadro de la quinta división. Si mal no recuerdo, creo que estaba conformada de la segunda manera. El arquero en su momento fue Garito y luego fue Foliaco, el Foliaco. Chano Foliaco. Ya no fue. Defensores era un cambursano y yo por el lado derecho. En aquel entonces se formaba el half izquierdo, half derecho, centre half, wing izquierdo, inside, no sé cómo se dice, izquierdo, centro forward. Bueno, esa era la formación. Estamos en que Cambursano era izquierdo y yo era fullback derecho. De un lado estaba Florentino Ricciardi como half derecho. Y en la izquierda, no recuerdo bien si era Tasso
En el caso era del centro K. Bueno, entonces era, ¿cómo es el nombre de que fue presidente del club? Varios, Casadei, no, Camuso. se me va el nombre. No me acuerdo quién era. Es que tenía herrería y hizo mucho por el club. Silva. No. Vedetti. No, posterior. Quinto Vedetti. Vedetti. Pinto Vedetti. Quinto Vedetti. Claro. Quinto Vedetti era El jazz izquierdo. el jazz izquierdo. Centro Jazz era Tazo. era tal. Y después estaba formado. Wing izquierdo era Cacho Luciani. Cacho Luciano, exacto. Y el inside era Chocho Mariatti. Chocho Mariatti o No, Robello. Robello era a la izquierda. Bien. El Centro forward era Titi Camuso, Mariatti y Pilino. Bien. Ese era el equipo. así es. Bueno, la anécdota viene que salimos campeón invicto en esa temporada. Y Mariatti tenía un pariente que era Maruco, En Montevideo. en Montevideo. Que Montevideo parecía lejos. Claro. Lejos. En aquel entonces, imagínate, voy a ir a Montevideo. Entonces, hubo un desafío. Maruco hizo la conexión del club de ellos para que nosotros fuéramos a jugar la división nuestra, que había salido campeón. Bueno, fuimos y tuvimos la suerte de haber ganado, no me acuerdo si 5-0, una cosa así, 5-0. Y la anécdota viene que uno de los concurrentes que estaban viendo el partido comentó en voz alta, y no sé quién es el que lo escuchó, y dijo lo siguiente: dice, parece que los pibes se van a llevar la medalla nomás. Estamos ganando 5-6. 5-0. No, pero hay un montón de anécdotas, ¿no? Pero Cacho Luciani era tranquilo, era un tipo fiaca, y jugaba de buen izquierdo, como decía Miro. Y resulta que un domingo hacía un frío terrible, y jugaba la quinta, ¿no? Y él estaba, porque en ese entonces los delanteros no es como ahora que retrocedían y avanzaban, se quedaban los de la defensa. ¿Cuál era el grito de Gordo, de Camuso? Guarden su puesto. Guarden no, su se, puesto. no se permitía. ¿no? Entonces el buen izquierdo estaba allá parado como una isla sola, esperando que le tiraran la pelota, y la pelota no llegaba, y hacía un frío barro, y por ahí le dice al padre, no sé quién estaba ahí, hace un frío la gran perra, y el que estaba al lado le dice, toma sobre todo, y se puso sobre todo y jugaba sobre todo. Pantalón corto, pero sobre todo. ¿Te imaginás? ¿Ves? Che, ¿quién era el técnico? Eso merece un párrafo aparte. Era Carlito Camuso. Carlitos Camus. Que era soltero. Sí, hermano de don Alejandro. Era una independiente Sí. de la primera hora con Alejandro, ¿no es cierto? Y era el alma mater, y estaba enamorado de esa quinta, que jugaba muy bien, Miro lo está diciendo, Y porque para salieron ser campeón campeón. invicto, ¿no es cierto? Y él tenía un camioncito con el que hacía reparto por el campo, y todos arriba del camioncito a ir a la verde, a Montevideo. Eso te quería preguntar, ¿en qué iban a Montevideo? En el camioncito de Carlitos Camuso. En el camioncito, el camión que nunca cobraba un peso ni Seguro. cosa para... Era el entrenador, el masajista, masajista no creo, pero era el padre de los chicos. Y yo me colaba la mayoría de las veces porque como era un tronco para jugar al fútbol, me llevaban de Lima, ¿no? Para que hinchara para Independiente. ¿Vos llegaste a jugar para Independiente? No, No. nunca. ¿Acompañabas a todos tus Yo hermanos? acompañaba, nunca fue en Aguatero. deporte. Aguatero. En deporte, cero a la izquierda. ¿Y vos, Miro, jugaste hasta cuándo en Independiente? Y pasó lo siguiente. Yo empecé a correr en bicicleta Sí. por lo siguiente. Yo trabajaba como cadete en lo de Codina, que era una despensa. Algunos de los que me están escuchando posiblemente se acuerden. Era una despensa tipo, era un almacén Una despensa. pequeño. Le llamaban despensa. Y era cadete y salía con una bicicleta que honestamente, si te tengo que decir cómo salió a casa esa bicicleta, no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que tenía medio manubrio, nada más. Y yo hacía el reparto de la gente que compraba
con los paquetes en el brazo y con un hilo manejaba el manubrio. Ahí empecé a andar en bicicleta. Y un día no me acuerdo quién me invitó a ir a Camilo al Lado, que había una carrera. No sé, pero yo fui a correr y la gané. Entonces vine un día, ahí empecé en otro ciclo, ¿no? A empezar. Jugaba al fútbol y corría en bicicleta. Pero ¿qué pasaba? La carrera en bicicleta en aquel entonces había trofeos, pero siempre había efectivo. Yo en la Codina, me acuerdo, ganaba 15 pesos por mes. Que no había un peso, por supuesto. No, era Porque con la libreta. La libreta se gastaba 40, 50 Claro, pesos. claro. Descontaban Así de la que- libreta de la casa. Claro, sí, en ese momento nuestra familia había entrado ya financieramente en decadencia Mal. y necesitaba el aporte de todos los hijos. Todos trabajábamos para la familia. Es bueno destacarlo no por mérito propio, sino porque hoy que todo parece que se regala, en ese entonces era común, no era obra de los Forestos, era común que las familias colaboraran en todas formas, porque nos agarró, calcula, en la época de la crisis del 30, Sí. yo tenía 6, él tenía 8 años, así que, pero Era muy en el chico, caso mío particular, yo trabajaba, iba a mediodía a la escuela y media tarde, en la tarde iba a trabajar en una imprenta que ganaba la exuberante suma de un peso por semana. Peso por semana. Un peso por semana. Eran años duros. Era muy duro, sí. ¿Qué Bueno, otro de te sigo contando. Sí, dale. El tema este que estábamos, en que yo trabajaba de Codina y ganaba 15 pesos. Cada carrera que yo ganaba, porque yo andaba muy bien, no es que yo tenía condiciones, lo que pasa es que yo, no sé si fue suerte o el destino, pero cuando yo me dediqué a algo, me dedicaba por completo. Yo tengo varias anécdotas que si hay tiempo y la quieren escuchar, tengo para hablar un rato largo, respecto a las anécdotas que tengo. Bien, cada carrera que yo ganaba, andaba bien, eran 40, 50 pesos. Imagínate vos la diferencia. Meses de sueldo. Eran tres sueldos. Eran. Eso es. Y un día Ítalo me habló y me dijo lo siguiente, dije, Miro, vos estás jugando al fútbol y estás corriendo en bicicleta. Tenés que dedicarte a una cosa o O a la la otra. Ahora imagínate, bueno, en aquel entonces, ¿a dónde me iba a dedicar? A correr. Porque el fútbol no Mira, pagaba nada, Te ¿no? interrumpo un minuto, contá, porque yo sé que te llega hasta el alma, la primera bicicleta que te regaló Silva. Bien, Esa es una como yo anécdota. corría con esa bicicleta que era media bicicleta, Sí. porque tenía hasta el manubrio, nada más que la mitad, no me acuerdo cómo fue que se perdió la otra mitad, y aquel entonces comprar un manubrio, Sí. A ver, primero para conseguirlo, porque estamos hablando del año 37, 38, yo tenía 15, 16, 17 años. Un buen día, habían dos señores que se llamaban Silva, Sí. que la hija... Tenía una herrería, Sirley. Esa, ¿te Sí, acuerdas? sí. La herrería Silva, eran Sí, dos hermanos. Dos hermanos, sí. sí. Uno de ellos me manda a llamar, que quería hablar conmigo. Yo era un pibe, ¿qué querrá esta gente que me llama? ¿Qué habré hecho? Claro, y lo primero que pensé que habría hecho, ¿no? Porque en aquel entonces los padres eran rectos y vos tenías que ser recto, porque si no, no caminaba. Bueno, voy allá y me dice el señor Silva, dice, miro, te vi que corrías, veo que andas muy bien, pero con esa bicicleta no vas a ir a ninguna parte. Sí, mira, a veces cuando hablo eso se me hace un nudo en la garganta. Y Por sí. eso quería que la ¿Qué contara. te parece? Perdón, Por eso quería que la contara. Dice, ahí tenés esa bicicleta. Yo la miro, una bicicleta de carrera, llantas de madera. De madera. Imaginá vos. Las llantas las tengo en el museo. Ah, ¿la tenés? Sí. Las Bueno. llantas de madera las tengo en el museo. Bueno, fíjate vos, ya hablamos... Italianas. Italiana. La bicicleta era italiana que había traído él de Italia. Y me dice, mira, yo no te la puedo regalar, porque es un don de familia. Claro. Pero sí,
te la voy a dar para que vos corras, pero cuidala como si fuera tuya. Imagínate vos, me dieron, Un capital. para mí era el sumo. Y de ahí empecé a correr con esa bicicleta, hasta que papá en una oportunidad ganó algo en la quinela. También otra anécdota, y yo trabajaba de codina. Me manda a llamar papá. Cuando me manda a llamar a papá, hoy Dios me libre, ¿qué habré hecho yo para que el viejo me llamara? Voy allá, papá tenía en el bar, en un rincón había hecho una oficina donde él atendía. Voy allá, medio con la cola entre las piernas, y digo, papá, ¿usted me llamó? Porque le decía, era siempre de usted, jamás yo a mi padre le puedo decir vos. Me dice, sí, te mandé llamar, date vuelta. Me doy vuelta y en el respaldo de la pared había una bicicleta de carrera flamante con la camiseta de Bianchi Savoia, italiana. Otro, diremos, momento que ya te digo, para mí. Emocionante. Y así fue como empecé a correr en bicicleta, que otro capítulo, que en este momento nos escapamos del tema que veníamos hablando del Club Independiente. A propósito de eso, él recién nombró a Idelmo Mariatti, el Chocho Mariatti, que además de jugar muy bien al fútbol, también Sí, corría con Niro. Claro. La menor que él, pero corrían juntos. Y andaba bien también. Y andaba muy bien. Ayer lo fui a saludar, tiene mi misma edad, una edad avanzada, no está en buenas condiciones físicas. ¿Está en Rosario? Sí, sí. Sí, la casualidad vive a 2 cuadras de mí. Mira, qué bárbaro, che. Yo le comenté a Leonido, ¿por qué no lo invité a Chocho? Si veníamos en auto, Sí, pero no está en pero Claro. me decía, No está en condiciones, no, claro. no. Y entonces yo le comenté que hoy veníamos con él acá por esta charla y me dijo, bueno, dale un saludo a todo el pueblo, que todavía se acordarán de mí o de mi apellido, que no voy a festejar este hermoso aniversario del club, pero que siempre sigo... Es de tu generación, tiene tu edad, No, Leonardo, 90 años. Pero, Se hablaba en la casa de ustedes de Chañarense, de Independiente, con el Tino. Había chispa. Se hablaba, sí, pero no mucho, no. ¿Sabes lo que pasa? Estaba bien definido. Sí. Primero estaba definido. ¿Quién porque- estaba de Independiente? Bueno, Ítalo, ustedes dos. Toda la familia. Torina, Chicha, Romualdo. Romualdo todo. y el Tino, la mosca Y la blanca. mosca. La mosca blanca. Y fíjate vos, Romualdo, Ítalo primero, Ítalo, Romualdo, Miro, todos jugaron en Independiente. El único que no jugué fue yo. Y Tino jugaba en Chañarense y jugaba muy, muy bien. Nada más que tuvo la desgracia, se lesionó una rodilla y no pudo seguir jugando. Pero jugaba muy bien. Así que Romualdo también jugó para Independiente. Sí. También No, jugó, Romualdo jugó la jugó primera muy bien. también, de centro campo. Romualdo tuvo un ciclo muy No, bueno. muy bueno. ¿Ustedes Muy bien. recuerdan, Ítalo, cuánto tiempo jugó? ¿Hasta que se Ítalo. fue de Chañar o mucho? Ítalo, y jugó, a ver, yo diría hasta 4 el año años. 4 30 y tanto. 30. Sí, pues después se fue a Rosario. Ítalo fue el primero que se fue de los hermanos. El primero que se fue. Sí. Así que debe haber sido el 41, 42. No, antes, Leoneldo, él se fue a jugar. Sí, Cuando hizo- papá más lo necesitó en el cine, Ítalo se fue a Rosario a jugar a un club estudiantil que le dieron por el pase un trabajo en una cedería. en una cedería, no, era una tienda que hoy, bueno, hoy no sé quién está, pero está frente de San Luis y San Martín. exacto, Una- Ajá. San Juan y San Martín. Ahí. Que estaba Ajá. antiguamente, creo que era Muñoz. Bueno, de ahí dejó Ítalo el club y se fue a jugar. Y se fue también, se había peleado acá estaba disgustado con un X dirigente y Sí, algo así. sí, no lo puso en un clásico. Claro, claro. Y agarró y se fue a Rosario. ¿A quiénes recuerdan ustedes de aquella época que eran pibes y jóvenes y adolescentes
de Independiente, de los dirigentes, de los que estaban dando vuelta? ¿Qué recuerdos tienen de ellos? Bueno, De estos personajes. El que- que más recuerdo es a Camilo Bossi, por ejemplo. Camilo. Era mucho mayor que yo. Barbieri. De Barbieri yo Bueno, me... Barberis. ¿Eh? Barberis. Barberi. O Barberi. 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 Yo de Barberis era presidente de Independiente. Yo tengo un recuerdo que un día vine a curiosear acá en lo que hoy es el gran club, ¿no es cierto?, en el que está ahora, y el presidente del club estaba colocando los mosaicos de la cancha de paleta. Me quitaste justamente el anécdota que iba a contar, lo que iba a comentar. Justamente un presidente del club arrodillado poniendo baldosa. También- Bueno, eran tiempos que había que poner lomo, ¿no? Sí, Claro. había que trabajar. Claro, es lo mismo el caso de Benedetti, de Nando Claro, Benedetti, de Nando Benedetti. que sacrificaba horas de su trabajo. Si cerraran los ojos e imaginaran este club, ¿cómo era en aquel tiempo? En la adolescencia Sí. de ustedes, ¿qué era? ¿Qué había? Vamos a la primera que yo digo. Vamos a la primera ya. ¿Qué recordás de la Yo lo primera que cancha? Recuerdo de la primera cancha. Suponete que era la primera o no, no importa. Sí. Pero una de las más antiguas, ¿qué recordás de Bueno, eso? yo recuerdo que tenía una casita muy chiquita, una casilla, era de material, muy chiquita, donde vivía Foliaco. Y Foliaco era el canchero, el que arreglaba la cancha, que todas esas cosas. El que tiraba las cortinas de arpillera. Ah, claro, para que no espiaban de afuera Claro. los mirandas. Y luego esas arpilleras, esas cortinas se recogían en esa casilla que vos decís. Claro, y ahí vivían ellos. Calle de tierra, sin luz, potrero, cancha tipo potrero. Bueno, pero en esa cancha hay una anécdota que todavía la tengo acá, porque Independiente había traído, no sé cómo cayó a Chañar, un centrejá que era salteño. Salteño, lo mirábamos todo como una cosa extraña, por el tonado de la voz de él, Claro. campechano. Todos piamonteses acá, imagínate. Claro. Era un laburo comunicarse. Y entonces, un día en una reunión, le preguntan, el primer partido donde él iba a debutar era contra Chañarense. Entonces le preguntan, ¿qué te parece, salteño? ¿Cómo saldremos contra Chañarense? Chañarense dice, pan comido. Nos metieron 5. 5, porque jugaba Ignacio Aramburu, Claro. los Sandizaga, Caletti, Turineto, Valerio Turineto. Era un cuadrazo. 5 nos metieron. Y el pan comida fue para todos los que no éramos de Chañarense, era la cargada que nos hacían, nada, pan comido. Nada, pan comido. Quedó eso. Quedó ese dicho. Ese dicho. Y un día estábamos en el bar de mi padre, que ahí se juntaba la gente independiente, y me dice, bueno, yo me voy, y el salteño dice, yo también me voy a DIR, porque yo estudio. Ah. Era- Leonildo, el bar de tu papá era en el cine. sí, pegado. Ahí, ¿no es cierto? Donde- El cine Belgrano, la esquina que es 25 de mayo y 9 de julio ahora. Era todo Claro. una L. Al lado de Exacto. Chañarense. Al lado de Chañarense, exacto. Teníamos el cine y por la calle central el bar. El bar. Así que en esa cancha vieja estaba esa casita que vivía Foliaco Nada más. y nada más. Nada más. Y hay otra anécdota, en esa cancha, en una oportunidad se estilaba, se hizo un partido entre casados y solteros, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me llamó la atención tanto que Juan Ricciardi, que era un vecino nuestro, Sí. pegaba a mi casa, Claro, claro. casi pegado, verlo de pantalón corto jugando al fútbol me pareció una cosa, y bueno, era una sorpresa hasta de la otra, y de repente se empieza una carcajada, pues estaba lleno de gente, aparece Bergero, el viejo Bergero, le decía, Don Arturo. don Arturo Bergero, montado en un burro con un sombrero tipo Copa. no, de los otros de cowboy. Ah, sí. No, Ah, ¿de cowboy? sí, y con un talero y era el referí. El referí. En un burro. Era un burro. Sensacional. Cuando vos decías de Don Julio que nombrabas, Sí, ¿qué? Manacero, Manacero. Don Julio, a ver, ahora creo que está viviendo enfrente. Vos sabés que se me escapa un No, poco. ahí había un bar, un boliche piamontés Sí. de toda la vida, que era Manacero, después fue de los
Pues no me acuerdo del otro, ya me voy a acordar. No, ¿cómo era? Los gordos. Bueno. Y enfrente estaba la cancha esa, la segunda o primera, me interesa. Bueno, es el barrio de donde están los Irazú. No, de este lado. De este lado. De eso está, en la cancha chañarense, frente a las hermanas. Bien. Y Perdón, ahora perdóname. Balice. Griva, los gordos Griva. Los Griva. Y después, más cercano, que ahí a lo mejor se van a acordar, estuvo Cavaglià. Bien. Cavaglià, que la señora era Tomati. Ajá. Ahí. Bien. Por eso le decían Don Julio. Don Julio. Don Julio. Ahí se reunían todas las tardes, venían los piamonteses principalmente, y tomaban vino y cantaban la violeta y todas esas cosas, y a mí nos gustaba ir a espiar ahí cómo se divertían. Y enfrente estaba la cancha Independiente. Enfrente estaba la cancha Sí, Independiente. donde ahora vive Onelio Ricciardi, y bueno, Exacto. toda la manzana esa, que está todo, por supuesto, construida, ¿no? ¿Cierto? Y ahí hubo partidos importantísimos, y que no estoy seguro, pero creo que la foto esa donde estamos él y yo de mascota, creo que fue sacada En el 28 ya. en esa cancha. ¿Se acuerdan de esa foto? ¿Se acuerdan de la circunstancia de esa foto o no? No, yo no me Era muy chiquito. Ahí lo llevó. Lo llevó Ítalo. Claro. Imagínate, él tenía 4, yo 6. Claro. Ítalo o Victorino. que era O Victorina, No, claro. Habrá sido Ítalo, seguro. Sí, no, pero como él jugaba, no. Y Victorina tiene una foto sacada, que yo la tengo en mi álbum de la familia, como la Maradona de Chañar Ladeado, con el equipo de Independiente y una pelota haciendo jueguitos. Siempre fue tan alegre. Sí, yo diría que nuestra identidad con Independiente viene de la cuna. Sí, Claro. Viene de la cuna. Los recuerdos más cercanos o más frescos que ustedes tienen son de esta cancha ya. Sí. Que era acá de la viuda Bruno cuando lo dona, ¿no es cierto? De lo que es Yo esta. no te digo, me acuerdo bien de la cancha de allá, Arzani se llamaba. Una casa antigua, creo Sí, que ahora Arzani, sí. está como considerada la casa más antigua de Chañar. Está allá en esa zona, cerca Ajá. de la rural. Sí. sí, era por ahí había una de un sala. tal Arzani. Y del otro lado, enfrente, había una casa del Bellú. ¿Te acordás? En El Francia. Bellú era un Y me acuerdo- personaje que se ocupaba de llevar tierra, Sí. ¿no? En un Un tamburel. un le tamburel, llamaban, sí. ¿no es cierto? Y iba con sombrero de copa y a la fiesta de Levita iba. Levita y De sombrero de copa. El Bellú, que como es en Piamontés, es el velo orso, el Bellú. Eso es. Hace tantas anécdotas. ¿Qué otro personaje recuerdan de aquella época de su adolescencia del club? Yo me acuerdo de un personaje que era un personaje. Recién lo tenía en la memoria, que era, creo que era de Rosario, había ido a jugar a Chañar, jugaba como defensor y usaba un gorro blanco. Ah, sí. ¿Cómo era el nombre? Sí, ay. Pero era un personaje. Vino a jugar a Independiente. Sí, usaba el chicle, masticaba algo, no el chicle, pero una goma, algo así. Ay, cómo Lo que me era. acuerdo que tenía un Una sombrero venta. blanco, Sí. metido la parte, diríamos, Del ala. sí, y tenía Como la legión francesa. Era. Sí. Como ¿no? ¿Y jugaba con el sombrerito puesto? Sí, y cabeceaba muy bien. muy bien, jugaba muy bien. Era de Rosario, creo, ¿no? Sí, era De Rosario. Rosario. Ustedes hablaban antes de Carlitos Camuso como que fue el técnico que lo llevó todo. ¿Qué otro hubo técnico que se acuerdan o en la etapa de ustedes siempre estuvo Carlitos Camuso? No, él se dedicaba a las inferiores. A las inferiores. Sí. Bueno, yo voy a agregar lo que dijo Leoneldo recién, porque yo lo viví con él. Era un padre para nosotros. Nos cuidaba. Yo pienso, claro, él tenía 3 sobrinos. Titi, Pinino. Pinino, y claro, Oscar. y Oscar. No, Oscar nunca jugó. Oscar era como yo, tronco. Para... No, pero había... Oscar es marido de la chica de Brunco. De Clide. De Clide. No, ese nunca jugó, por lo que era Pinino, Pinino muy bueno, y el Titi. Titi. Y el Titi. El Titi Pinino. era un caso especial,
Porque era un tipo manso, tranquilo, pero estaba a la cancha, se ponía la camiseta Independiente. ¿El Titi era generacionalmente de tu edad o de tu edad? Mía, Mira, mía. tuya, Mía, 90, sí, sí, tu edad, 24. del 24. Y Eran buenos los dos, ¿eh? los dos jugaban muy bien, pero Titi, si podía pegar una patada, una trompada, y afuera de la cancha era una niña, Bueno, don Alejandro Camuso fue presidente y fundador. Camilo Bocio. Fue presidente. Maximino. No, yo Massimino no lo No lo conocí. Fue uno de conociste. los primeros. ¿eh? José Nieto Gómez. ¿Se acuerdan de Nieto Nieto Gómez, Gómez, que estuvo en la ah, comuna y fue presidente del club también, Sí, casado con una demo? Sí, pero así. Pero eso fue de la primera época. La primera época, sí, sí, sí. Del sí, apellido sí. sí, pero Claro. otra cosa no Massimino, bueno, Camuso, Alejandro fue Los dos Silva. Los dos Silva. Los Silva jugaban también. Bueno, jugaba María. Unos verteros jugaron también para Independiente. Claro, ¿cómo se llamaba? Domingo, No, Domingo no era. Alejandro o Jacinto. No, pero me Ajá. parece que era de la otra rama de los Sí. verdaderos. No me acuerdo. Yo lo perdí mucho. Pero había, porque, imagínate, Marcelo, estamos hablando del año 30 y pico. Yo en el 42, por razones, diremos, que se presentaron a la familia, yo me fui. Te fuiste también, claro. Lo seguiste a Tenía Ítalo. 19 años y me fui a trabajar a Villa Ángela, en Chaco. En el Chaco. Así que después de ahí, al regresar para hacer la conscripción, ya me quedé en Rosario. Así Claro. que yo, a Chañar, lógicamente hemos ido... Se cortó un poco todo eso. Ah, pero se me escapa mucho de aquel entonces a hoy, la gente que ha sido comisión directiva, presidente. Está bien. A mí se me escapa. Para ubicar un poco la situación de todo el mundo por la cuestión de la crisis del 30, hubo un momento que él estaba en Rosario, o en Villa Ángela, no recuerdo, Ítalo también, sí, eran Rosario los dos. Y Romualdo estaba haciendo el servicio militar en Mercedes de Corrientes, y Tino se fue a Y fue a Villa Regina. Bella Regina a hacer la cosecha de la manzana. Fíjate vos la necesidad de trabajo que había. Claro. Estábamos todos desparramados. Quedé yo solo y Vitorino y Chicha, una ya casadera. Tino estaba en Villa- Villa Regina. Sí. Vos y Ítalo en Rosario. Y Romualdo Haciendo la conscripción. haciendo la conscripción, Claro. y Tino se fue, bueno, no para. Así que había que laburar. En un momento quedaste vos solo en tu casa. Llegó un momento que quedó mamá y yo, y papá, los tres últimos. Que Vos nos- trabajando en la casa Aramburu. Yo trabajando en la casa de Así fue la historia. La verdad que... De los compañeros que jugaron con vos, de tu adolescencia, de tu No sé juventud. de los Camusos, sí. Sí, ¿quién te Sé que acordás? Tazo, y yo me Sí, acuerdo. que antes los nombraste, bueno, nombraste un poco el equipo. Sí, Todo el equipo, yo me acuerdo perfectamente. sí, no, perdón. Dale. No sé la pregunta. Tú eres ¿Eh? Te pregunta qué recuerdos tenés y si tuviste contacto con ellos. Sí, te calculas, si éramos tan pibes, tan Y chicos. también habrás conocido a los compañeros de Ítalo de la primera. Sí, pero había mucha Pero había diferencia. mucha diferencia, no se juntaban, ¿no es cierto? No había una cosa como... Tavares se llamaba el fútbol. Tavares. Tavares. ¿Viste que va saliendo? Va a salir en Google, está buscando. Está buscando en Google. Tavares, exactamente. Tavares. La anécdota que yo contaba del sombrerito. Muy bueno, era muy buen fullback, Sí, muy buen fullback. defensor. Tavares. Y después un recuerdo inolvidable, ya más cerca, pero lejos, cuando Independiente contrató a tres muchachos que eran de Salto Grande y habían jugado en Atlanta, ya venían de vuelta, ya eran grandes. Ajá. Eran Caramelino, Caramelino, Brutinel y Chinali. Chinali. Jugaba Caramelino de buen derecho, Chinali Caramelino, perdón. La delantera era, no me acuerdo cómo era el nombre, tenía un apelativo, bueno, no me acuerdo el sobrenombre, ya el Google está buscando. Después venía Caramelino, Brutinel y Chinali. Y de izquierda jugaba un muchacho de Carles, también de Salto Grande, eran los cuatro. Eran
Caramelino, que después fue el farmacéutico de Chayanne. Claro. No, ¿cierto? el hermano. El hermano. El El hermano. El Tino, Pino, algo Ajá. así, el hermano mayor. Antes, sí. Vino y se radicó acá, el hermano puso la farmacia y él Yo te pregunté antes que hiciéramos así cerrando los ojos un recuerdo de esas dos primeras canchas, ¿no es cierto? Y de esta, ¿qué recuerdan? De Bueno. esta, que es el recuerdo más fresco que tienen de acá. De lo que había, de lo que veían cuando eran chicos. Bueno, a ver, no había casi prácticamente de entrada nada, ¿no es cierto? A la entrada había una sala grande que servía para las reuniones, después había una pieza de 4x4 donde se cambiaban los jugadores, ahí era múltiple, era varios usos, ¿no es cierto? Y enseguida venía la glorieta. La glorieta, en la esquina, glorieta, claro. Y al lado después la cancha de paleta. Y voy a contar una anécdota del... Y la cancha de fútbol atrás. Atrás, ¿No es sí. cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me tocó, en una oportunidad, yo estaba en Buenos Aires con mi señora, con Osmide, y habíamos ido al teatro esa noche, y paraban en un hotel que estaba cerca de donde está el Café de los Angelitos. El Rincón era el nombre de la calle, Rivadavia y el Rincón, como dice el tango, Café de los Angelitos. Entonces nos bajábamos en esa esquina para ir al hotel y le digo, mira, Osmide, si no tenés sueño, vamos a conocer el Café de los Angelitos, un café tradicional, cantó Gardel acá, etcétera, etcétera. Entonces, vamos. Pobrecita me seguía a todos lados, nunca decía que no. Y en la vereda estaba Libertela, estaba Libertela, ay caray, este que cantaba hermoso. Bueno, eran 5 de primerísima línea de ese momento, ¿no? Morán cantaba una barbaridad. Y después el otro que no recuerdo cantaba todas milonga y esas cosas campestres. Estaban charlando ahí. Y cuando nos acercamos yo le digo a Osmide, mira, ese hombre gordito y bajo es Libertela. Está casado con una chica de Chañar, ¿no? Entonces sintió y se dio vuelta. ¿Y ustedes son de Chañar? Digo, sí, señor Libertela, sí, yo conozco a su señora, conozco a su familia y todo. Entonces se acercó y nos saludó y nos llamó a los otros. Estaba el Tata, como era el Tata, el cantor de tango, Tata Ruiz. Tata Ruiz. Y nos presentó y nos dio una tarjeta para que fuéramos a hablar con la señora, que era una Bocio. Una Manfredi. Manfredi. Y lo que me llamó la atención fue que Morán dijo, ¿usted es de Chañar Ladeado? Sí, de Chañar Ladeado. Nunca me olvido de ese pueblo y menos del Club Independiente. Tenían un club maravilloso que en una noche hermosa de verano bajo la glorieta comimos un asado. Mirá. Fíjate vos. Mirá que habrán dado él. El comentario era ese, ¿no es cierto? Mirá los lugares donde habrá comido asado, pero tenía algo de Independiente, lo había tocado. Seguro. Miro, ¿vos con la bicicleta corriste con la camiseta de Independiente en algún momento? Sí, corrí varios años, varias carreras, ¿no? Yo tenía, mi hermana me había hecho ¿cómo te puedo explicar? Unas iniciales, bordadas, porque ella bordaba muy bien, chicha, ¿no? Y me había hecho las iniciales, Athletic Club Independiente Athletic Club. Entonces yo lo prendía a la camiseta. Independiente, ya te digo, me ayudó mucho, porque en ese entonces el problema para mí era ir a competir. Había que ir. Imagínate, había que ir, por ejemplo, una carrera que yo hice en San Urbano. Tuve que irme en bicicleta hasta firmar. Ahí 50 kilómetros. Y, no sé, con 60 kilómetros. Sí. Ahí conocí a un amigo, un compañero. Por camino de tierra, aclaremos, ¿no? Claro, y después de ahí a San Urbano debe haber Sí. 15 o 30 kilómetros más. Y más. Ahí conocí por medio de las carreras un amigo que después salió medio pariente, era medio pariente de mamá.
Entonces yo ya tenía dónde parar. Entonces un sábado me agarró la bicicleta tranquilamente, mi paquetito, y me voy en bicicleta porque tenía la carrera en San Urbano. Así que tenía dónde parar. Este muchacho era ciclista, pero ya era veterano, el que me acompañaba. Un tal Soldini, me acuerdo el nombre. El nombre era Soldini. Tenían panadería. Al día siguiente me dice, Miro, dice, ¿cómo vamos a hacer? Yo no sé, para ir de filmar a San Urbano, ¿cuánto era? 30, 40 kilómetros. Digo, bueno, vámonos en bicicleta. San Urbano cumplía en aquel entonces, no me acuerdo si eran 400 años ya, algo así. Y habían hecho un gran festejo. Y el circuito de la carrera era un circuito que también lo usaban como carrera de autos, o sea, un cuadrado. 1000, eran 4000. Y no me acuerdo si eran 10 vueltas, 40, 50 kilómetros. Yo en aquel entonces andaba bien, pero era pibe. Bueno, me inscribo y me acuerdo que cuando me inscribo se boleteaba esa carrera. Y viene un señor a saludarlo a este chico Soldini, este hombre, y le dice, che, ¿a quién voy a boletear? Vos que conocés a los ciclistas. ¿Querés ganar? Al pibe. Y yo, no, a mí no. Yo era el menos candidato que era para poder ganar una carrera que yo entendía, yo participaba, pero sabía que no podía ganarla por la gente, había gente de Venado Pero Tuerto. no corría Pérez, que había ganado Claro. la Peugeot Pérez. Bueno, pero esa fue otra etapa aparte. Había corredores de un nivel que yo todavía no había llegado, era muy pibe. Digo, no, a mí no me vote, no me saque boleto porque yo no soy ganador. Bueno, no importa, yo le voy a sacar un boleto. Bueno, como te decía, la carrera era un cuadrado, o sea, 4 kilómetros. Eran 10 vueltas, 40 kilómetros. Largamos, no hacemos nada más que salir y se larga un chaparrón, piso de barro, Claro, y empezaron a caer todo. a caerse. Yo acostumbrado al campo, la bicicleta la verdad que hacía tantas horas arriba que hacía lo que quería. ¿Y qué hice? Salté de la calle al vereda, borde. sí. No, vereda no había, pero viste que al lado de los caminos, al lado de los tejidos, siempre hay un caminito que dejan los animales. Claro. ¿No? Entonces salto la cuneta y agarré el caminito y que cuando me quise quedar quedé solo adelante. Pero yo sabía que los 40 kilómetros solo no iba a llegar. Y uno de los que me precedían era un tal Balsarelli, el hermano jugó mucho tiempo para Chañarelli. Era del Carmen. Era del Carmen, sí. Nos hicimos, Reinaldo Balsarelli, hasta el nombre recuerdo. Nos hicimos después muy buenos amigos. Y quedamos los dos solos. Y yo le digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Seguir? Sabíamos que no íbamos de aquel pelotón. Venía Pérez, que era el candidato, que había corrido... La Peugeot Pérez. La Peugeot Pérez. Peugeot Pérez, perdóname. Peugeot Pérez era una carrera de toda la República. Sí. Entonces Era la más famosa que había en esa, y había ganado el tipo la carrera. El Muy Pérez bueno. este que era del Carmen también. Era muy bueno. Bueno, la cuestión es que, digo, mira, acá, porque en el ciclismo está el que tira y el que chupa ruedas. Vamos a hablar en forma ciclística, ¿no? El que va atrás va muy aliviado. El que va adelante es el que hace el esfuerzo. Entonces hay que cambiarse. Porque si vas solo vas a tener un límite que después podés aguantar o no. Bueno, nos pusimos de acuerdo y empezamos a tirar, como se dice en el ciclismo, un poquito cada uno, y después nos enteramos de que venía Pérez atrás nuestro, no sé a qué distancia. Y se venía con... Había 100 pesos de premio al primero. Al segundo era 50 pesos y el tercero 25 pesos. Yo era un pibe, 100 pesos. Bueno, la cuestión es que empezamos a correr y no nos alcanzaba.
Cuando llegamos a la final, le digo a Balsarelli, ¿y ahora qué hacemos? ¿Definimos el embalaje o repartimos el premio? Y dije, vamos a repartir el premio. Nos abrazamos y llegamos los dos juntos. 50 y 50. Pero Sí, ¿qué pasó? pero ¿qué pasó? Ah, ¿Qué pasó? Resulta que, como era Boleteaba. boleteada, había que haber un ganador. Y él me habrá ganado, se adelantó, 20 centímetros. ya, y le dieron ganador al otro. Viene el tipo del comisario, me abrazaba, por supuesto no ganó, pues, pero hubiera ganado una fortuna conmigo, si yo hubiera sido ganador. Claro. Tenía un boleto, pero era el único, el único bueno. el único boleto. Vos hace un rato dijiste, yo empecé, después me desvié, cuáles los recuerdos importantes. Entonces yo empecé a hablar de estos chicos que vinieron de Salto Grande, que jugaban pero maravillosamente bien para la época. Salió Independiente campeón invicto, ganó el campeonato de punta a punta sin castigar. Y el segundo año, igual, puntero, puntero, puntero. Y faltaba un solo partido y era Independiente iba primero por 2 puntos, en ese entonces eran 2 puntos la puntuación. Y segundo, no me acuerdo si era Sporting o Corraleses, pero era uno de Corrales que venía siguiéndolo. Entonces venían invictos también y se dejaron ganar. Se dejaron ganar Independiente. ¿Ah, sí? Los jugadores se pusieron de acuerdo para quedarse una semana más y cobrar el segundo, lo que le pagamos por partido, ¿no? Se dejaron ganar. Y al domingo siguiente vino la revancha y ganaron, no me acuerdo, 4-0, 5-0, pero fíjate vos la picardía, ¿no es cierto? Entonces, hablar de Independiente en ese momento era un sueño del equipo. Entonces a mí me quedó grabado ese. ¿Vos te fuiste, Miro, en el 41 de Chañar? Me fui en febrero del 42. Del 42. Pues yo cumplía los años en junio. Ajá. Así que cuando yo me fui tenía 19 años en febrero. Y cumplí los 20 en junio, pero tuve que regresar para la conscripción. Claro, claro. Ese ¿Y vos, Leonildo, en qué año te fuiste? ¿En el 47? 1 de noviembre de 1947. Tenías 23 años. 23 años. Hasta esa fecha que te fuiste vos, de lo que era el club hoy, ¿qué recordaban? La cancha de pelota paleta ya estaba en marcha, Sí, esa sí. la sede acá adelante, la parte de la sede estaba armada, algo, no había nada, estaba la glorieta, la cancha vieja, los árboles, ¿qué es lo que recuerdan? Sí, había una linda arboleda y nada más. Sí, Se para hacía mí- mucho patinaje Sí. en la cancha de paleta. Ah, de paso, también practiqué en la cancha de pelota paleta. Me acuerdo que no fue que competíamos, pero que éramos medio adversario, era Calúa o Caluba, que después fue operador del cine. ¿Te acuerdas? Caluba, que vivía, Sí, de Enzo Calúa, el Bueno. menor, y el y mayor el mayor no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Pero me acordaba que era operador. patinaba muy bien en patines de ruedas. Patines de ruedas. Y yo más o menos andaba bien. Acá en la cancha de pelota En la paleta. cancha, sí. Ajá. Sí, que tiraban la bronca cuando no sé. La cancha de paleta tuvo un cuarto de hora sensacional, pero lamentablemente en un momento se empezó a jugar por playa Claro. y ahí descansó. ¿Ustedes alcanzaron a jugar a la paleta o no? Yo ¿O sí no? jugué. ¿Vos jugaste un poco? Pero poco. Bueno, el que jugó mucho fue el Titi Camuso. Sí, chica, mucho. Es bravo, ¿no? Muchísimo. Y Juan Calúa, mi cuñado, Ajá. nuestro cuñado, no es que jugaba muy bien, pero tenía un saque que ganaba los partidos sacando, nada más. Mirá vos. Pero se destacaba. Y después había Calúa, Camuso. Ay, El flaco. sí, ¿cómo era? Patita, que le llamaban. Patita Camuso. Patita, Ese tipo era el un barrio de artista. Alejandro. Ese tipo era un artista. Porque ya no tenía rival, le ganaba todo. Entonces jugaba un día con la mano atada atrás. Hasta un día jugó con una silla en la mano
y cuando tenía que devolverse tenía que sentar y les ganaba todo. Bueno. Pero era algo sensacional, era un artista, Patita Camus. Ahora, yo recuerdo esos bailes que se hacían bajo la glorieta en el verano. Sí. Eso era. Tengo una pequeña anécdota. Yo ya estaba en Rosario. Y cuando podía escaparme a Chañar, acá era para mí el foco de la juventud. Cuando podía, ¿no? Y tenía todas las amistades, entre ellas las Cafarato, Celia, Celina, ¿cuál era la mayor? Elicia. Elicia. Alicia. Y Elicia, no sé si vos la llegaste a Sí. conocer. Y después Una persona alta. Sí, sí. La señora de Benja, como es la Chola. Chola. Yo la iba a la escuela conmigo, Claro. en el mismo grado. Bueno, recuerdo que un año vine a pasarle la fiesta de Navidad y lógicamente había ese baile clásico al matiné, a Sí. la tardecita, El Bermuda El Bermuda en San. mudanza, bueno. Y recuerdo que nos juntamos todos, ¿no? Toda la barra, en el cual estaba Elisa y otro, en fin, todo el grupo. Y recuerdo que tocan, no me acuerdo, un tango, y le digo por embromar, ¿no? Le digo, Elisa, ¿no querés que vayamos a ver este tango? Vamos, me dice. Claro, yo al lado de Elisa, Se llevaba el ombligo. pero yo le había dicho en broma tanto como para decir algo. Y dice, bueno, vamos. Y se levantó y se fue. Y yo no tuve más remedio que seguirla. Era la hermana de Anselmo. Claro. Ahora, Eran los ¿sabes dos lo que- altos, eran estos. Pero Marcelo, alto, todo. ¿Sabes lo O sea que hice? Agarré el banquito que tenía, me lo llevé, lo puse y me subí al banquito. Cuando Elisa se da vuelta, me ve a mí a la altura de ella. Se sorprendió, ¿no? Bueno, te imaginas lo que fue eso. Bueno, Serina, la hermana de Elicia y de Qué momento. Anselmo, era la mujer más linda de Chañar Diar. Estuvo en mi fiesta, en la fiesta mía, Sí. que hacía años que no salía. Hace poquito que falleció Celina, ¿no? Sí, hace muy poco. Fue a la fiesta mía y hacía años que no salía, pero todavía ya era mucho mayor que yo. Fue al colegio conmigo, porque en ese entonces, como no había trabajo, los que terminaban sexto grado se lo hacían. volvían a hacer de nuevo, claro. Para que no estén en la calle. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo la agarré a Alicia y otra gran amiga que la quise más que como hermana, a Nadia Cachurri, Ah. que luego se casó con el hermano. Claro, de claro. Alicia. Con Sí. el hermano. Con el hermano, con Claro. Anselmo. Era una compañera sensacional. Y Elicia, te repito, era la mujer más linda de Chañar Diar. Una mujer Elisa y la preciosa. hermana también, ¿eh? Sí, también. La más chica Y de los dos. era una pelea. Venían de los muchachos de otros pueblos y trataban de quedarse enseguida con ella, porque si no se la llevaban los, Esto cuando ustedes ya eran muchachones. los hombres. ya. Cuando eran pibones, adolescentes, sus papás los dejaban escaparse a estos bailes así, miraban que... Sí, yo a los 13 años, pantalón corto, bailábamos en la glorieta. Nos invitábamos con grandes amigas. El otro día fui a visitar una gran amiga que estudiamos juntos con la señora Robelio, la Chola Baseli, que fuimos amigos, compañeros con tu madre, fuimos alumnos de tu madre también y de la gran Delia Collado, para mí las dos maestras que me moldearon en mi vida. Inolvidable, nunca dejo de recordarlas porque para mí fueron señeras. Y bailábamos ahí. ¿Qué recuerdan de la glorieta? De cómo se armaba el baile, cómo era la historia, la cosa. No siendo en ese organizado del Bermuda Ansan, era cada uno. Se ponían las mesas ahí en lo que era la pista de No, la sí, pelota era- paleta y se armaba... Según la gente que había, a veces en la misma glorieta, En la se misma armaba glorieta. así, la gente se llevaba sándwiches, que se oye, en vez de estar en la casa las noches de verano, siempre se tocaba música en los dos clubes, con los parlantes grandes, entonces se iba ahí a comer unos sándwiches, tomar una cerveza y distraerse, y nosotros aprovechábamos para bailar. Se ponían luces de colores. Sí, sí, pero fíjate vos, para que un Morán tuviera Sí. algún recuerdo de eso, te da la idea de lo importante que era eso, lo hermoso que era.
esa glorieta llena de plantas, hermoso. ¿Cuántos recuerdos, verdad? No para nosotros, para tanta gente Claro. que ya diremos compartido Que su tengan momento. nuestra edad. ¿Eh? Que tengan nuestra edad. Que tengan nuestra edad. Que ustedes tengan nuestra edad y que Lo, tengan memoria. lo único que te puedo decir, que a veces pienso, yo he tenido una vida, diremos, dentro de las dificultades que hemos tropezado. Pero yo tengo una vida que si hoy tuviera que firmarla para hacer lo que yo hice durante mi vida, mañana lo firmo. He tenido sinsabores, ¿no? Pero en general no me quejo. Fue muy rápido. Los años para mí volaron, claro, como buen aviador, Sí. volaron. Pero no estoy arrepentido de todo lo que he en mi trayectoria, ¿no? Soy feliz. Y aparte, también tengo que agradecer la compañía que me ha tocado, que pienso diremos, otra etapa, ¿no? Pero reconozco que ha sido muy, ¿cómo te puedo decir?, benévola conmigo. Porque yo he sido un poquito aventurero. Vos tenés que decir que tu señora te está perdonando todavía todas las macanas que te mandás. Así decilo. Entonces el día de mañana la posteridad va a entender bien con qué personaje La estamos quiere hablando. disfrazar, La quiere disfrazar. pero no cuento. No te hagas el caballero porque no la podés disfrazar. ¿Sabes lo que pasa? Yo siempre comento, ella siempre comenta, ¿no? Lo dice con sinceridad. Claro, yo he hecho una vida muy independiente, no de chañarense, independiente, No te porque, Dale, dale. porque he vivido solo desde chico. Claro. Entonces, aparte un poquito el espíritu que uno tiene, medio aventurero. Algún día te voy a comentar el viaje que me tocó vivir, no sé si vos estás enterado, creo que sí, cuando trajimos los aviones de Norteamérica. Fue una pequeña aventura que hoy a veces pienso que yo no tendría que haberla hecho. Bueno, es otro capítulo. Entonces, todo, ¿eh? nada. Entonces Gladys siempre comenta, dice, yo si hoy lo digo con sinceridad, no como reproche, sino que pienso que en parte tenía razón. Hoy si yo tuviera que casarme con vos, no me caso. No me caso. Porque yo no me casé con Foresto, yo me casé con el Círculo de Aviación. Claro. Claro. Cuando yo entré en el Círculo en el año 1946. Mirá vos, apenas llegado a Rosario, al poquito tiempo. Al poco tiempo. Con ella me casé en el 53, yo ya tenía como 6 o 7 años en el club. Y una época, te vuelvo a repetir, es un capítulo aparte porque hay para hablar, Para otra charla. para hablar mucho. No, yo quería señalar una cosa. Él comenta que fue independiente en su vida, pero también se lo debemos a nuestros padres. Nosotros tuvimos 2 padres ejemplares, ¿no es cierto?, que nos dieron toda la libertad del mundo. Papá nunca se sabía quién era el último que entraba a dormir, porque éramos tantos y en ese entonces la puerta del frente no se cerraba. Y papá o mamá no sabía si el que entraba último era Ítalo, que era el mayor, o yo, el que era el menor. Y nunca nos preguntaban. Y papá tenía un dicho: que yo no sepa que ustedes se han emborrachado, que no sepa que ustedes robaron o que le faltaron el respeto a una persona mayor, porque ese día se terminan todas las libertades. Así nos criamos, así tuvimos el libre albedrío desde muy chicos, y el hecho también de haber tenido que asumir que había que trabajar para vivir, y nos dio la sabiduría, digamos, de que nadie te regala nada,
que tenés que tener esfuerzo. Entonces eso también hizo formar nuestro carácter independiente, porque todos lo fuimos muy independientes en nuestra forma de vida. Claro. ¿No? Por eso esa forma de marcarte el camino y a seguirlo, porque si no, ahí lo íbamos a conocer. ¿Tanto su papá como tu mamá eran habituales de venir a las fiestas del club? ¿Les No, gustaba esa vida o no? ¿O eran más de estar en casa? Sí, era más de estar. ¿Eran de poca vida social? Sí, ¿no? sí, no era de mucha vida social. Ya tenían los hijos que se dedicaban a eso. Ya tenían buenos Para embajadores. para entretener. Siempre se daba el caso de que los hermanos menores seguían al hermano mayor. ¿Ustedes se le colaban a Ítalo en algún baile, en alguna cosa? ¿O, No. o cada cual marcaba su No, territorio? nosotros en ese dos fuimos sentido? siempre Ustedes siempre fueron como hermanos mellizos, ¿no? Siempre pegados sí, juntos. muy compinches. Siempre, sí, los dos más chicos. Por ejemplo, Romualdo era mayor que yo. Romualdo era del año 19. 19. 19. Quiere decir que Tendría me llevaba 3 años. claro, 3 años. Que no es mucho. No, Pero yo no tenía, ¿cómo te puedo explicar? Afinidad. Afinidad. Afinidad con él. claro. Jamás yo he hablado con Romualdo de no. ¿Viste vos lo que.? Sí, la sí, juventud? sí. Mirá, estuve en el baile de Caferata, en el baile de Camilo Aldao, estuve con el comentario lógico que después de una fiesta uno hace Sí. con el compañero, con el amigo. Jamás. Con Romualdo nunca hemos tenido afinidad. Te voy a contar una anécdota que no tiene desperdicio. Nosotros, todos, Romualdo, Tino principalmente, Ítalo también, Ítalo era muy chinchudo, pero también era moderado él y yo, nunca fuimos de pelear, discutir, pelear, digamos, Peleadores no es. no éramos peleadores. Romualdo sí. Ah, Romualdo se le paraba al que viniera, no reculaba nunca, era un muy buen peleador. Era le fuerte, gustaba pelear, le gustaba, gozaba peleando. Yo haber tenido 16 años, 15, 16 puede ser. Y Alfonso Aramburu, mi gran amigo, mi mejor amigo, él y Agustín Nicoli, mis dos grandes amigos, Alfonso estaba ya de novio con la que después fue mujer, Yolanda Priotti, que era de Caferata, ¿no? Y Alfonso, claro, tenía una situación económica muy superior a nosotros, Sí. porque la familia estaba en muy buena posición. Y era un amigo de oro, un amigo de oro. Entonces, en una oportunidad, Perdón, todos ellos. sí, todos los Aramburu, todo Ignacio. Perdón que le haya interrumpido, ¿no? Vos eras íntimo de Alfonso. Y yo, mi compañero era Roberto, Roberto, claro. que era de mi misma edad. Por eso digo que No, sí, todo. Ignacio, yo los 5 años trabajé en el negocio de ellos, Ignacio me guiaba, muy bueno. Bueno, la cuestión era que en un sábado me dice Alfonso, mira, Yolanda, que era la novia, se va a un baile que hay en Camilo al lado. ¿Qué te parece si vamos? Y bueno, vamos. Y fuimos Agustín, Nicoli y yo, que entre los dos nos pesábamos 60 kilos, éramos flacos, escuálidos casi, y nos fuimos a Camilo al lado, los tres, ¿no? Llegamos al Camino al Dado, empezamos a salir a bailar con las chicas y de repente atrás nuestro se armó una barba de Camilo y empezaron a agredirnos. Estos pitucos, entonces siempre estos pitucos que vienen de otros pueblos a querer quitarnos las chicas y esas pavadas de... No, yo me acuerdo que esos celos, diré. Sí. sí, yo me di vuelta y le digo, mira muchachos, vinimos a divertir. Ustedes también deben ir a otros pueblos. Nos queremos pelear. Queríamos pelear, eran como 20, nosotros éramos... ¿no? Y no hubo nada que hacer, seguían. Y de repente a mí me conocían un poco en Camilo, porque Ítalo había tenido una tienda ahí. Y uno se me acercó y me dijo, mira pibe, rajen, porque esto a la salida le van a dar una paliza. ¿Cómo era el nombre de este hombre? Bisut. Liso. Rajen porque le van a dar una vía de la gran 7. Entonces nos hicimos los tontos, salimos rajando y nos corrieron. Subimos al auto y rajamos, ¿no? Y bueno, al día siguiente me dice Romualdo, bueno, anoche te fuiste a Camilo Aldao. Le digo, sí, le conté. ¿Y cómo te fue? Mal. ¿Por qué te fue mal?
Y le conté. Y había ahí unos pavotes que nos quisieron pegar, tuvimos que salir corriendo, nos salvamos. ¿Y quiénes eran? ¿Qué sé yo quién era? Era una barrita que estaba ahí. Y dice, el que sabe bien es Bisuti quién era. Ah, bueno. Romualdo salía con cosas Pacelli, con Fiorito, que eran todos tipos peleadores. Al sábado siguiente había otro baile en Camilo y se fueron a buscar a los A buscar que Ronnie al querían. baile. Mirá Lo vos, fueron a buscar. y los encontraron y se agarraron la piña. Increíble. Era grandote Romualdo. Fuerte. Era grandote. Me acuerdo que era un Y tipo se la grande. aguantaba. Pero tipo Mirá, muy- pero fíjate vos. Un tipo muy agradable, muy cómico era Romualdo. Bailaba muy bien folclore. Estamos, sí, bueno, últimamente bailaban muy bien el fútbol. Vinimos a hablar de Independiente y salimos Sí, hablando de hablando... Forest. Bueno, pero La tiene que ver, porque Todo. todo tiene que ver con todo, ¿no? Me Yo, parece que hablar de ustedes, hablar de Independiente, no hablar de la familia, porque tuvieron una característica de ser una familia muy unida, que siempre estuvieron en todas las cosas, me parece que la charla Sí, va llevando, una- la charla va llevando para un lado y para el otro, ¿no es Es cierto? inevitable. Bueno, un poco la conversación esta es para tener algunos testimonios así en este caso de ustedes, ¿no? Para el club. Dentro de 4 años Independiente va a cumplir 100 años Vamos a venir. y ustedes van a venir porque ya Seguro. reservaron tarjeta, Seguro que ¿no es venimos. cierto? Así que por ahí esta es un primer adelanto de una charla que seguramente más adelante se podrá convertir en otra si aparecen algún otro recuerdo, ¿no? Pero incluso tenemos los recuerdos de Ítalo, porque una vez charlamos con Ítalo en la casa de Victorina. Ah, sí. Estabas vos, Sí, yo no Miro. vine esa vez. Así que Ítalo también nos contó algunas cositas, que le entregamos la camiseta, Sí. que se fue muy contento en ese sentido. imagínate vos, nosotros hablar, estando en Rosario, y cuando sentimos una palabra de chañarla de agua, mirá, yo no sé si otra gente sentirá lo que sentimos nosotros, pero por lo menos yo, y vos creo que será lo mismo, hablar de chañar es algo que lo llevamos adentro, Independiente, chañar, lo que sea. Para nosotros chañar es chañar. Y lógicamente tenemos nuestro corazoncito. Yo hoy estoy repartiendo mi corazoncito con Independiente y el Aeroclub. Es lógico, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero ya te digo, siempre nos acordamos de chañar, siempre. Y creo que a esta altura nos iremos y lo veremos desde arriba, si nos toca ir arriba. Claro, eso hay que verlo, ¿no? Bueno, Leonildo y Miro, muchas gracias por el tiempo, por la generosidad, por haberse venido desde Rosario para poder charlar un rato y nos seguiremos encontrando, ¿no? Más allá de esto. Más que agradecidos, Somos nosotros tenemos hacia vos un gran cariño, vos lo sabes bien que es así, sabes bien. Porque este muchacho un día dijo que yo iba a ser su segundo padre, cuando todavía su padre Marcelo vivía, y yo me mandó, cuando tuve la suerte de ir a Europa, me mandó a conocer el pueblo de su padre, y de ahí le traje una bolsa con tierra, Una bolsa con tierra. de Morciano, La tengo de guardadita. Morciano, ¿no es cierto? Así que hay un afecto muy grande y el agradecimiento de siempre, porque siempre nos tenés en cuenta, siempre nos convocás, y chocho de la vida de que así sea y que siga siendo, y te aseguramos que a los 100 años venimos. Seguro. ¿Eso está descartado? No tiene discusión. Yo quiero agregar algo, no sé si servirá, pero como yo conocí el club desde el nacimiento, quisiera recordarle a la gente joven que hoy le toca vivir estos momentos, que no se olviden de esta gente que fueron los pioneros de este club, que ellos hoy están gozando Disfrutando. del sacrificio de esa gente, que han dado todo el alma. No voy a nombrar porque fueron... No. Yo pienso que el club Independiente ha tenido muy buenos dirigentes. Y la evolución que nosotros hemos conocido en aquel entonces, a lo que hoy tenemos o tiene el club,
quiere decir que es un trayecto evolutivo extraordinario, enorme. Esa gente ahora le toca a ellos, a los jóvenes, que esto no solamente mantenerlo, sino acrecentarlo, que sigan peleando como en aquella época, que se sientan, que lo lleven en el corazón. Por lo menos ese es mi idea, mi sentimiento, de que esto se ha hecho muy grande. Para nosotros esto es extraordinario, es un orgullo, que aparte de ser de Independiente, es algo de Chañar. Hay que defenderlo, hay que seguir creciendo. No se olviden, muchachos, están viviendo ustedes y gozando lo que esa gente, vuelvo a repetir, dejó esfuerzo, horas de descanso, porque fueron horas de descanso que han dedicado a este club que ustedes hoy están disfrutando. Yo hace un rato recordé a dos personas, al señor Barberi y Nando Bedetti, pero como dice Miro, muchos otros hombres en el silencio le han dedicado toda su vida. Así que en nombre de Barberi, en nombre de Nando, van todos ustedes también incluidos, que en una forma u otra fueron partícipes, protagonistas para haber llegado a este magnífico club que señero no solo en la zona, muchas ciudades lo envidian. Adelante Independiente, a seguir soñando y seguir creciendo. Desde arriba vamos a estar mirando también cómo se porta. Bueno, Los vamos a estar vigilando. muchas gracias. Lo merecen. Gracias a ustedes.